Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Trinchera Dialéctica. Mi nombre es Jairo Yela y hoy estoy con el antropólogo profesor Jorge Perugache. Hola, maestro Jorge, ¿cómo está? Hola Bienvenido. Jairo, muchas gracias por la Eh, invitación. bueno, la primera pregunta como que siempre hago para las personas que hay personas que sí conocen tu trabajo dentro de la antropología, dentro Ujú. de haber sido profesor y todo, pero para esas personas que no te conozcan, ¿cómo empezaría una pequeña presentación? Bueno, pues yo soy, bueno, más allá de mi profesión, em, soy una persona que se ha interesado y dedicado pues a investigar y acompañar procesos comunitarios, procesos sociales, principalmente aquí en el municipio de Pasto, bueno, también en otras áreas, otras zonas en Nariño, también en el departamento del Cauca y ante todo pues con una convicción de que pues el conocimiento, el saber que adquirimos como estudiantes, también como personas, tiene que aportar, ¿no? A estas necesidades también problemáticas que a diario pues digamos afrontamos en nuestra región y en nuestro país, ¿no? En ese sentido pues bueno, comentarles, yo me formé como antropólogo en la Universidad Nacional de Colombia, pues gran parte de mi vida, pues yo nací en Pasto, pero pues me formé en Bogotá. Eh, También realicé una maestría y tuve la posibilidad también de hacer un doctorado en México, en antropología también. Y bueno, pues como les comento, pues más allá pues de estos estudios, creo que esto me ha permitido pues tener, ¿no? Como una relación también pues con la universidad, en este caso la Universidad de Nariño, a través del Instituto Andino de Artes Populares, y también con estos procesos que hemos acompañado a lo largo pues de los últimos casi 20 años que hemos estado acá. Uh-huh. Mm. Y dentro de, de todo este conocimiento antropológico que hay, ¿cómo es el movimiento antropológico aquí en el municipio? Como de personas que hayan Sí, o sea, estudiado como históricamente antropología. la antropología, cómo se ha desempeñado acá, porque digamos, no hay programas de No hay antropología, no programa, hay. sí, en No. efecto. Bueno, hay una trayectoria, digamos, podríamos llamarlo así, pues de investigación social, pues bastante, digamos, en algunas áreas, ¿no? Particularmente en el área de la historia, la sociología también. No así en la antropología, sin embargo, pues hay, digamos, varios pioneros incluso de la antropología colombiana, nariñenses, entre otros Milciades Chávez, pues fue rector de la Universidad de Sí. Nariño y se formó en la Escuela Normal Superior, si mal no recuerdo, y fue uno de los pioneros de la antropología en Colombia, ¿no? Tenemos también pues el caso de Eduardo Zúñiga, que también fue rector de la Universidad de Nariño, el antropólogo, y bueno, pues como personajes así, ¿no? Pues que han sobresalido, pero en general digamos como que el estudio, más bien pues como la realización de la antropología acá en nuestro departamento, pues es muy marginal, ¿no? Es decir, creo que, digamos, el acercamiento pues a las comunidades, que es a lo que se dedica la antropología, ¿no? También ese reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad social, entiendo y bueno, pues es mi sentir también, muchas veces queda, digamos, como en el campo, a veces como de la descripción del folclore, de la cultura, de las historias, que es importante, es fundamental a mi juicio, pero no hay, digamos, una problematización, digamos, más allá de eso, ¿no? Y creo que eso es fundamental y sobre todo este sentido crítico que hemos intentado pues desde el Instituto Andino de Artes Populares de darle no solamente a la antropología, sino digamos como toda esta interdisciplinariedad en temas desde el campo de Ujú. las ciencias humanas, sociales, desde el arte también, desde las ingenierías también contamos con compañeras pues de este campo, en entender, digamos, estas situaciones, problemáticas sociales en su complejidad, ¿no? No solamente la descripción, sino también tratar de aportar, digamos, algunos elementos pues para transformar la realidad social, política también. Uh-huh. Mm. Y en el caso particular de Jorge Perugache, ¿cómo fue la elección de esta carrera? Bueno, yo pues desde
muy niño pues me interesó mucho las ciencias humanas, las ciencias sociales. Pues yo recuerdo que cuando era niño pues tenía así como, bueno, algo atípico podría decirse, ¿no? Pues un niño pues le gusta mucho pues, bueno, sobre todo en mi época, ¿no? Pues cuando yo me crié, pues sobre todo jugar, ¿no? Pues en la calle no habían estos celulares ni estos equipos, pero yo recuerdo que tenía así, digamos, como particular atención por los atlas, ¿no? A mí me llama mucho la atención los mapas, los atlas. Bueno, tenía pues algunos en la casa de mis abuelos también donde me crié y, y es un poco interés por descubrir quiénes son esas personas que habitan esos territorios a veces tan lejanos, ¿no? Que uno reconoce en estos mapas a veces, digamos, en la profundidad de nuestro propio país, en las selvas, a nivel pues también global, ¿no? En distintos continentes, pues fue, digamos, como sirviéndome como cierta curiosidad, ¿no? Generándome cierta curiosidad en relación pues al estudio también y la comprensión pues de esas realidades sociales, humanas, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención porque yo pues tenía los almanaques mundiales, no sé si ustedes lograron conocer estos libros. ¿Cómo era? Que eran anualmente se publicaba un almanaque mundial donde había un listado pues de todos los países, donde se mencionaban datos generales sobre los países, parte de la historia también, de la demografía. Bueno, hasta hace yo creo que una década más, o sea, dejaron de existir, pero bueno, en mi casa también habían bastantes, mis abuelitos, mi abuelita en particular, ella era docente, fue docente del Santo Domingo y bueno, tenía varios de estos libros y me llamaba mucho la atención, ¿no? Un poco también conocer sobre esta diversidad. Y algo que así pues recuerdo más allá de los libros mucho, y es que yo pues vivía acá cuando estuve en Pasto hasta mis 8 o 9 años, vivía en los barrios surorientales y mis abuelos frecuentaban mucho los mercados, ¿no? Yo los acompañaba al tejar, el potrerillo, y me causaba mucha curiosidad, digamos, reconocer estas personas, digamos, que desde siempre nos han alimentado, ¿no? Estas mujeres, digamos, que bajan de los pueblos, de las veredas, de los corregimientos, su forma de vestir también, ¿no? Pues sus colores, su trabajo también. Y esa también fue, digamos, como un interés que, bueno, yo salí de aquí de Pasto y bueno, pues como les comento, pues me formé en Bogotá y quizá pues fue después a mi llegada que yo me reencontré nuevamente con esta realidad, ¿no? Y con este reconocimiento de que estas personas, digamos, que son de los corregimientos de Pasto, de las veredas, que muchas veces desconocemos, digamos, estas vidas, pues tienen una importancia fundamental, ¿no? Pues en nuestro cuidado, digamos, como parte pues de la misma ciudad, ¿no? Entonces, eso también fue despertando en mí cierto interés por el tema de las humanidades y bueno, pues la antropología pues creo que fue la elección, digamos, tenía interés también en la historia, la geografía, pero me interesaba mucho, ¿no? Como esta posibilidad, digamos, de reconocer y de acercarme quizá pues a esta diversidad humana más allá pues de esta sociedad, digamos, occidental, moderna, pues donde vivimos. Uh-huh. Y hay personas que, digamos, no sé si estará bien decir, pero es como que nacen como con cierta vocación hacia lo popular y encuentran una fascinación mucho frente a lo popular. ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva, por ejemplo, de ese niño que tenía pues esa fascinación por eso cotidiano y después haber estudiado eso ya como más de manera más formal, si se quiere? Sí, pues digamos, no todos quienes se forman en las humanidades creo que tienen este sentido, ¿no? Hacia lo social, también esta sensibilidad, ¿no? Pues digamos, hay quizá muchas personas, colegas que pues digamos, pues, y es una opción válida seguramente, pero encuentran, digamos, en estas disciplinas, pues una forma, sí, pues únicamente pues de formarse y de pues sustentar su vida, ¿no? Pero creo que este sentido también y esta sensibilidad, pues fue poco a poco, ¿no? Yo estudié en la Universidad Nacional, como les digo, y hay algo que me, digamos, caló profundamente, es
haber tenido la posibilidad de compartir con compañeras, compañeros de distintas regiones, ¿no? Cuando yo estuve, porque posteriormente, digamos, cuando pues en la universidad pues fue, digamos, como un poco perdiendo, ¿no? Pues esta posibilidad de la llegada y del compartir con distintas personas. Eso creo que generó en mí, digamos, como una sensibilidad también de reconocer, digamos, todas estas historias, trayectorias, pues formas, experiencias también, ¿no? De vida. Y dentro de la universidad misma hubo varios maestros quienes quizá pues me inculcaron, ¿no? Pues quizá como este sentido de entender, digamos, como el conocimiento como en esta relación, digamos, con la vida de las personas, con su realidad, ¿no? Bueno, en particular una experiencia que siempre me ha marcado y que ha marcado a otros también, quienes hemos estado también dentro del Instituto Andino de Artes Populares. Es una experiencia también de colaborativa, de activismo que hubo bastante fuerte acá en el suroccidente colombiano en los 70 y 80, lo que fue el movimiento de los solidarios, que no solamente fueron, digamos, integrantes de la academia, docentes, sino activistas, personas del común que le apostaron un poco, digamos, a acompañar y a solidarizarse pues con estos procesos que había en ese momento de lucha por la tierra, de reconocimiento pues de la cultura, de las lenguas también, por ejemplo, indígenas, pero en general, digamos, este redescubrimiento pues del campo y de la ruralidad en nuestro país, ¿no? Entonces eso me marcó bastante y cuando llego acá, digamos, me encuentro resonancias de esto y sobre todo pues a través del profesor Dumer Mamián, pues que ha sido pues como uno de nuestros guías, nuestro maestro quizá acá, que tuvo, digamos, un papel muy importante en ese movimiento, particularmente acá en Nariño. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la canción Jornal de los Ajices, ¿no? Que relata como la vida cotidiana de una pareja campesina, que a mí me parece bellísima esa canción. ¿Cómo es la vida cotidiana del ser rural aquí en el municipio? Porque nosotros tenemos muy arraigado la forma de, por ejemplo, vivir citadina y hay casi que un uso despectivo de ciertas categorías, ciertos términos frente a toda esa periferia. Sí. Sí, es así, Jairo, pues lamentablemente no hemos sido quizá capaces, ¿no? Pues de reconocer, digamos, esa profundidad de esas vidas que está muy cerca a nosotros, ¿no? Y que a veces, incluso despectivamente, pues despreciamos, a veces incluso, pues, digamos, subvaloramos de una manera, pues, también sin conocer, ¿no? Desconociendo. Yo, pues, bueno, quizá pues no pueda, tendría que ser una persona de ellas la que tendría que comentar sobre esto, pues, pero bueno, a partir de mi experiencia, de lo que yo he podido compartir, la vida de estas personas es una vida, pues a mi juicio, sencilla, y algo muy bonito que hemos ido descubriendo es que dedican su vida a cuidar de su propia comunidad, pero a cuidarnos también a nosotros en la ciudad, ¿no? Porque son los hombres de estas comunidades quienes, por ejemplo, han construido las calles, las iglesias, las casas. Ustedes ven todavía, ¿no? Pues la mayor, digamos, parte de la fuerza laboral en el campo de la construcción, pues está representada por hombres, sobre todo, pues de barrios populares, de corregimientos, de veredas. Y en el caso de las mujeres, como les comentaba ahorita, antecito, me parece muy, muy bonito porque, bueno, son las mujeres, digamos, en estas comunidades quienes mantienen sus hogares, ¿no? Quienes mantienen el cuidado de los animales, por ejemplo, de los hogares, de los niños, pero fíjense ustedes quiénes son las personas que colaboran con los oficios domésticos, cuidando niños en la ciudad, son estas mismas mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres que bajan a los mercados, a los barrios a vender, digamos, y a comerciar los alimentos. Entonces me parece que es una vida que está muy entregada, digamos, a sus comunidades, donde hay ciertos elementos que hemos ido descubriendo también que mantienen, digamos, esta fuerza colectiva, particularmente a través del manejo de bienes comunitarios como los acueductos, las fiestas, ¿no? Que siguen siendo fundamentales en estas comunidades, fiestas patronales,
bueno, la gestión de otros bienes, pero pues que también, digamos, mezclan esa vida propia de sus comunidades, a veces en las pequeñeces que ellos viven, en la estrechez, con sus cultivos, con sus huertas, y con esta posibilidad también de estar muy integrados a la ciudad, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, digamos, que han vivido, digamos, en esa vida rural, urbana, y eso es, digamos, como una de las cosas que uno lo conmueve y también como que lo inspira también, ¿no? A seguir reconociendo y acompañando estos procesos. Uh-huh. Desde mi perspectiva, por ejemplo, darle ese lugar de ahorita, pues yo, por ejemplo, intenté decir que una persona externa de una comunidad describa otra comunidad, ¿no? Claro. Y de eso se ha cargado la antropología mucho tiempo. O sea, pero también siento que en esa forma de ser, y como respondes la pregunta, hay una postura política y incluso una postura epistemológica. Claro. Pero la antropología nos han enseñado que es otra cosa. ¿Cómo ha sido ese camino de llegar a ese tipo, por ejemplo, de conclusiones? Claro, es que fíjense que la antropología, pues como disciplina, digamos, social, surge en un contexto colonial, ¿no? Es decir, la antropología era el estudio, digamos, de los salvajes, entre comillas, al servicio, digamos, de la explotación por parte de los poderes, digamos, europeos, norteamericanos, etcétera, ¿no? Esa es la antropología en su origen, digamos, no puede, digamos, negar de ese origen colonial, ¿no? Pero un poco la pregunta es eso, ¿tiene que ser la antropología que nosotros ejerzamos en un país como Colombia tener estas mismas características? Es decir, hubo un debate muy fuerte en relación a esto, particularmente durante las décadas 60, 70, cuando hay, digamos, una entrada muy fuerte pues, de estas corrientes marxistas de izquierda, en el sentido crítico, ¿no? De por qué ejercemos, digamos, estas disciplinas, es decir, por qué la historia, por ejemplo, no se encarga también de acompañar y apoyar estos procesos de descolonización en un momento pues muy importante, ¿no? De los pueblos en África, en Asia, porque la antropología, digamos, construida, ejercida en un país como Colombia, no tiene también, digamos, un papel fundamental en el apoyo y en la superación y en la transformación de la realidad social, política, económica de pueblos y comunidades pues, que han vivido históricamente sujetados al poder, excluidos, despojados, ¿no? Entonces, claro, eso empieza a configurar, digamos, una serie de preguntas que a mi juicio, bueno, como les digo, son parte justamente de estos aprendizajes previos, es decir, de trayectorias que ha habido, pero sin duda yo creo que salir de las aulas y estar con la gente compartiendo la vida, acompañando con las dificultades y las contradicciones que eso implica, ¿no? Porque no les puedo decir que todo es perfecto y que esta, digamos, orientación, términos epistemológicos, políticos, sea la única que exista. Es más, supone mayores dificultades, implica negociación permanente con las personas, implica a veces discusiones, implica también a veces mayores tiempos, ¿no? No es fácil que tú pues, puedas hacer un proyecto con una comunidad en 6 meses bajo esta orientación, ¿no? Porque implica, digamos, una cercanía, implica un reconocimiento también, digamos, de estas vidas, una negociación de qué temas son importantes, no solamente para ti como investigador, como académico, sino también para la misma gente, ¿no? Entonces, no es fácil tampoco, pero es parte justamente de este proceso, ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco como el ejercicio con sus bemoles, matices, como les digo. Y aquí, en estas luchas que se dieron en el año 60, 70, ¿no? Que con el grupo de los solidarios, ¿cómo eran las características de los problemas, de las crisis, de los conflictos de esa época? Bueno, hay, digamos, acontecimientos así muy emblemáticos, ¿no? Que muestran cómo era esa realidad y esa relación, digamos, de estos pueblos con el resto de la sociedad nacional, ¿no? Hay una masacre muy sonada, que es la masacre de la Rubiera, no sé si ustedes han escuchado, que se da pues contra indígenas que vivían en la Orinoquía, los sicuanis, que se les denominaba guaibos, ¿no? Las guaibiadas eran casas de indios,
Es decir, los colonos que entraban, digamos, a los llanos, o sea, totalmente, digamos, desconociendo pues que se trataba pues de seres humanos o más bien reconociendo, cazaban a las personas y por despojar su tierra, por sacarlas de sus territorios, y este tipo de casos, digamos, muestran un poco cuál era esa relación, digamos, tan profundamente desigual, tan profundamente pues racista, que sigue existiendo, pues desde luego, que existía, digamos, desde la sociedad nacional, podríamos llamarlo así, frente a estos pueblos, ¿no? Entonces, en el caso del suroccidente, pues había todo un proceso, digamos, durante muchos siglos atrás, de despojo permanente y paulatino, pues, de las tierras de estas comunidades, ¿no? Sobre todo quienes vivían aquí en los Andes, poblaciones, por ejemplo, los pastos del sur de Nariño, los misao guambianos, los paeses o nasa, pues como se denominan actualmente, durante muchos siglos despojados por parte de poderes, no solamente de las élites políticas, sino de la iglesia también, ¿no? La iglesia era poseedora de grandes extensiones de tierra colectiva, comunales, en un momento en el que los cabildos o las autoridades propias estaban, digamos, muy disminuidas, debilitadas también, justamente por la intromisión de este tipo de personajes, digamos, de las élites. En un momento también cuando pues la cultura propia de estas poblaciones, la lengua en particular, bueno, no acá en Nariño, aunque sí con los Aguá, pero sobre todo en el Cauca con los compañeros Misa y los compañeros Nasa, pues estaba en un proceso de debilitación también de la educación propia. Entonces son todos estos factores los que llevan un poco a este resurgir, digamos, del movimiento campesino primero a través de la NUC y después del movimiento indígena pues acá en el suroccidente, y que cobra, digamos, una relevancia muy importante para este movimiento de solidarios, porque implica, digamos, poner sobre la mesa no solamente la realidad, digamos, de estas poblaciones, sino nuestra realidad como sociedad, ¿no? Es decir, podemos seguirnos relacionando con esta diversidad, con esta pluralidad de esta forma, bajo esta idea de que son salvajes, de que tenemos que reducirlos a la vida civilizada, que era un poco la idea de la ley 89.890, o hay posibilidad de que en nuestro país convivan realidades culturales, sociales distintas, y que todos pues le apuesten, digamos, a una idea de sociedad pues plural, ¿no? Después de todo eso, de esa movida, ¿no? De esas luchas sociales, vuelve a pasar algo que son procesos que tú has acompañado, ¿no? Que es el de Genoy, cuando vuelve a resurgir, creo que el Cabildo, y después cuando hay problemas en Mocondino frente a la variante, ¿no? Sí. Esas son crisis, ¿no? Son crisis que enfrentan las comunidades que tenemos muy cercanas, ¿no? Sin embargo, esas crisis han permitido que se vuelva a hablar y se vuelva a poner en tela de juicio estos temas, ¿no? ¿Cómo han sido seguir ese proceso? Pues mira que es bien interesante, como tú lo dices, ¿no, Jairo? Es decir, justamente estos momentos críticos en la vida de estas comunidades es cuando reemerge con más fuerza, digamos, la memoria, la lucha también, ¿no? Y esto no solamente ahorita, es decir, cuando hay muchos momentos en el pasado, por ejemplo, cuando se disuelven los resguardos indígenas acá en los alrededores de Pasto en los 50, fue un momento crítico, ¿no? Bastante, digamos, fuerte para estas poblaciones, donde, digamos, un poco la perspectiva y quizá pues como el augurio de muchos estudiosos académicos era que estas sociedades se iban a integrar por completo a la ciudad, ¿no? Pero no pasó eso. Y lo que nos muestra justamente es que estos momentos críticos que podrían ser quizá pues como, digamos, la causa de la desaparición ya de estas poblaciones, es como las que quizá generan, digamos, una mayor fuerza, ¿no? Y en el caso del volcán nos parecía muy bonito eso en Genoy, ¿no? Porque fíjense ustedes que el argumento del Estado colombiano era que el volcán, incluso se decretó, hasta ahora existe una zona de desastre, ¿no? Que todavía está el decreto, que justamente están en lucha, pues, de estas poblaciones de derogarlo.
se decreta una zona de desastre, se dice que el volcán pues va a arrasar con todo, con la vida pues de estas poblaciones, y es justamente el volcán quizá y todos estos procesos, digamos, los que de alguna manera despiertan, ¿no? Despiertan a esta comunidad. Y el proceso de Genoy creo que fue emblemático en ese sentido. Era un momento pues bastante, digamos, traumático para la comunidad, ¿no? Pues en el 2005, en noviembre, cuando se decreta la zona de desastre, el gobierno pues da 48 horas para desalojar el territorio, se crean unos albergues totalmente, digamos, pues al afán, y después bajo toda una sospecha pues de actos de corrupción pues que ha habido allá en el manejo de este proceso, galeras, etcétera, y no se le da otra posibilidad a la gente pues que dejar su territorio, ¿no? De un momento a otro. Entonces es muy bonito cómo los mayores, sobre todo las mayoras, empiezan a rememorar también estos acontecimientos del pasado, las luchas que ya habían dado, en los momentos cuando el volcán hacía erupciones, las acciones que ellos tenían, y eso es lo que genera esa fuerza, digamos, que les permite mantenerse en el territorio, ¿no? Seguir existiendo en el territorio. Y bueno, pues el proceso fue simplemente un poco como acompañar, ¿no? y apoyar esta decisión, digamos, mayoritaria, pues en este caso de la comunidad de Genoy, de permanecer en el territorio, ¿no? Y fíjense que no es una decisión fácil tampoco, es decir, para uno como externo, llegar a un lugar como estos y donde se genere, digamos, una catástrofe, pues como uno explica también esto, ¿no? Es decir, cuál es la posición en la que uno queda, ¿no? Pero decidimos, digamos, como acompañar a partir pues del conocimiento, del saber de la gente pues que ha estado allí viviendo, y que nadie más que ellos tienen como el derecho, digamos, de decidir qué quieren para sus vidas, ¿no? Y ese fue justamente como ese proceso allí. En Mocondino, bueno, algo muy similar quizá, son políticas, digamos, del Estado que contrarias a la perspectiva, a la manera de vivir de la gente, pues quieren imponer, ¿no? Una visión, en este caso, del desarrollo a través pues de una carretera. La variante de Pasto pues se construye, se apertura en el 2013. Para la ciudad pues fue, digamos, una obra, como se suele llamar, de progreso, de desarrollo bastante importante, porque bueno, un poco despejaba la ciudad pues del tráfico pesado, etcétera, pero nunca nos ponemos a pensar cuál es el impacto que este tipo de infraestructuras tienen sobre la vida de las personas, ¿no? En el caso de Mocondino fue una carretera que terminó rompiendo pues la población, no solamente desconectando la comunicación en términos de los caminos, sino también de las fuentes hídricas, ¿no? El acueducto, pues ustedes si quieren hagan un recorrido por la variante y van a ver unas mangueras que cuelgan en los taludes, ¿no? Y son mangueras que están en un estado totalmente precario e inestable porque amenazan con romperse en cada momento, y estas mangueras son las que mantienen, digamos, funcionando los acueductos comunitarios, ¿no? Pero para, digamos, quizá pues para la empresa que construyó esto, para la gente de la ciudad, los políticos, pues no tiene mucha importancia, ¿no? Pero sí tiene mucha pues para la gente de estas comunidades, ¿no? Que vieron su vida alterada por completo y que no tuvieron esa posibilidad tampoco de poder, digamos, decir esto es lo que quiero o esto es lo que queremos, ¿no? Para nuestras comunidades. No queremos esta forma, digamos, que ustedes nos quieren imponer de desarrollo, sino mantenernos también viviendo pues en nuestras poblaciones bajo nuestras propias, digamos, lógicas también, ¿no? ¿Y cómo es explicarle a esta visión tan gigantesca de desarrollo que existe? Porque son grandes poderes políticos y económicos que están detrás de eso, ¿no? Que mercantiliza pues lo que para esas comunidades es un agente vivo, como el volcán Galeras, como el agua, como una variante que les quiebra el pueblo en dos. ¿Cómo se explica eso frente a, o digamos, intenta argumentar, o qué problemas también tiene frente cuando eso que es regional pasa a ser como de nivel más grande, pues? Claro, o sea, pues digamos son procesos que tenemos eso, que leerlos en escalas mucho más amplias, ¿no? Es decir,
el caso de la variante, ¿no? La variante se parte pues de un corredor estratégico que pretende pues vincular no solamente el sur y el norte pues de nuestro país y en general pues del continente, sino que hace parte pues de esta infraestructura IRSA, ¿no? Que es este sistema de integración suramericana, que bueno, es este corredor intermodal, por ejemplo, entre Tumaco y Belén do Pará en el Atlántico, ¿no? Que pretende generar este corredor, digamos, de comercio, de mercancías, de transporte y eso. Es decir, uno no se está negando tampoco a esto, ¿no? Y no lo podemos hacer, creo que en eso sí hemos sido también un poco realistas, ¿no? En la lectura que hemos hecho de estos procesos, pero mira que si bien, digamos, este tipo de obras de infraestructura pues pueden ser importantes, se tienen que hacer pues siempre con la participación y con la perspectiva de la gente, ¿no? Es decir, no se puede hacer, digamos, a espaldas e imponiendo, como siempre se ha hecho, digamos, una obra de estas magnitudes pues sobre la vida y la realidad de las personas, ¿no? Y esa realidad, digamos, tenemos que entenderla en sus propios términos, ¿no? Porque cuando se hizo lo del Galeras, por ejemplo, llegó una consultoría del eje cafetero, recuerdo, no recuerdo muy bien el nombre, y bueno, y con la Cámara de Comercio de Pasto era decir lo siguiente, ¿no? Entonces, Genoy pues ya no puede estar en este territorio, entonces mandémoslo para Daza, porque ahí van a haber oportunidades de desarrollo, porque se va a hacer la variante, se va a hacer el túnel, más o menos el clima coincide, aquí es como frío, allá también es frío, entonces no tenemos problemas en mandarlos allá, ¿no? Entonces, esta lógica o esta idea que a veces, digamos, tenemos desde los escritorios, incluso los mismos académicos también, pero sobre todo, pues, quienes toman las decisiones, pues, digamos, no guarda, digamos, una relación, pues, con esta historia, con esta relación de lo que tú dices también, ¿no? A veces estos seres no humanos a los que nosotros a veces consideramos como pues simples recursos, ¿no? O simples objetos que podemos aprovechar, manipular y explotar a nuestro acomodo, para no todos los pueblos, no todas las realidades sociales, culturales, pues sí, es de esa misma forma, ¿no? Para muchos pueblos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el volcán tiene todo un significado, ¿no? No solamente en términos, digamos, de ser el cerro, pues que a través de la ceniza, pues abona la tierra, sino que es un ser también, ¿no? Con voluntad, pues que se expresa también, que habla, que se manifiesta. El agua para los mocondinos, ¿no? Nos dimos cuenta cómo esta carretera, digamos, que afecta pues el agua y que termina generando unas problemáticas, guardaba mucha relación con el pasado, ¿no? Y cómo el agua era un elemento fundamental en la vida y en la cultura de esta comunidad, ¿no? Asociado, por ejemplo, a un ser muy importante para los mocondinos, que es el Niño Jesús de los Santos Reyes, que es un niño que se lo encuentran aquí en Mijitayo, en Pasto, venido del agua, ¿no? Así como muchos seres en los Andes que vienen del agua y que se convierten en héroes culturales, digamos, en los seres que enseñan también, ¿no? Entonces, fíjense que este ser, pues, al cual se lo venera cada año, se le hace la fiesta, nos hablaba de una relación muy distinta con el agua, ¿no? Puede que no para todos, ¿no? Pues mucha gente allá pues va a considerar el agua como una mercancía, o sea, uno tampoco puede romantizar ni homogenizar esto, ¿no? Pero hay un sentido que está muy profundamente vinculado, digamos, a la vida de las personas y que nos habla, digamos, de esta relación, no siempre de complementariedad, pero sí de una relación distinta pues con lo no humano, que es muy diferente a la que nosotros como desde pues nuestra tradición epistemológica occidental moderna tenemos, digamos, con estos elementos, ¿no? Y esas visiones que se intentan imponer siempre vienen, ¿no?, respaldadas por estudios, por la academia, incluso por un paradigma científico, que uno no se niega a ese paradigma científico, sino que intentes crear como un diálogo, ¿no?, con las comunidades, ¿no? Como lo que pues Luis Guillermo Vasco llama diálogo confrontado, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa dinámica que se da dentro de cómo se podría decir, en el antropólogo y la comunidad? Sí, o sea, siempre, pues ahí lo que dice Luis Guillermo Vasco, que es, bueno, uno de estos, también hizo parte de este movimiento, de este proceso de los solidarios,
es bien importante, ¿no? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Es decir, nuestro vínculo y nuestra relación con la comunidad es quizá validar todo lo que la comunidad te pueda decir, pero no siempre sucede así, es decir, es un proceso de negociación, es un proceso de diálogo donde se confrontan nuestras realidades y las realidades de las personas con las que estamos involucrados en un proceso y en un ejercicio no solamente intelectual, académico, sino también afectivo, político, donde generamos nuestras simpatías, donde generamos, digamos, nuestras relaciones emocionales también, que están siempre puestas a prueba, es decir, siempre estamos interpelados, ¿no? Pues por las personas con las que estamos, digamos, involucrados en el ejercicio. Desde luego, la posición nuestra, pues como académicos, como antropólogos, investigadores, pues no podemos desconocer que va a tener, digamos, quizá pues es distinta a la de la persona pues del común, ¿no? Y uno tampoco puede negar eso y quizá pues es muy difícil que estas posiciones pues se puedan igualar, ¿no? Finalmente tú como académico eres quien recoge la información construida colectivamente a través de estos procesos de diálogo, pero muchas veces la escritura, por ejemplo, es un ejercicio por parte del investigador, ¿no? Entonces esto que se denomina como la autoridad etnográfica, que ha sido también bastante, digamos, debatido dentro pues, de la antropología, digamos, tiene aquí pues como su lugar, ¿no? Es decir, no podemos desconocer estas valencias de poder, podríamos llamarlo así, pero siempre procurando eso, ¿no? Generar, digamos, este diálogo permanente, ¿no? Y eso se logra justamente a partir pues de un ejercicio serio, comprometido, que implica tiempo, como te digo, que implica, digamos, estar con la gente, que implica también generar metodologías, digamos, que permitan ese diálogo, ¿no? No es un ejercicio de pues llegar tú y describir y a tu acomodo, sino también a través, por ejemplo, metodologías pues muy interesantes que justamente tienen su origen en estos procesos como la cartografía social, ¿no? Los mapas parlantes, los recorridos territoriales que también han sido muy importantes, permiten generar en cierto modo un proceso de construcción quizá pues más colectiva y horizontal de conocimiento, ¿no? Yo valoro, por ejemplo, muchísimo el proceso de la Escuela de Saberes Ancestrales, que en las dos versiones que fue primero Mocondino, después por varios corregimientos, ¿verdad? Uno pues como externo mira siempre, bueno, esa escuela me abrió hartísimo los ojos, ¿no? Como de las perspectivas que hay de la relación de la ruralidad, de lo indígena y pues las relaciones que se dan con San Juan de Pasto, pero también uno queda como medio afectado cuando uno mira que dentro también misma de esas comunidades hay confrontaciones que son históricas y son difíciles. ¿Cómo se relaciona eso con la apuesta pues de tu trabajo? Pues, digamos, ha sido una realidad que siempre nos hemos encontrado, es decir, y no solamente en estas comunidades, es decir, todas las sociedades pues digamos son complejas, tienen su heterogeneidad, digamos, y hay, digamos, disputas y tensiones muy fuertes, ¿no? Permanentemente, ¿no? En estas poblaciones en particular hemos encontrado, por ejemplo, violencias ejercidas también al interior contra las mujeres, por ejemplo, en términos también de una diferencia entre generaciones, ¿no? También muy fuerte, muy marcada, no así de clase, es decir, las diferencias de clase no son muy fuertes, pero en cuestiones de género, por ejemplo, sí son permanentes, ¿no? También está, digamos, esta situación que hemos vivido o que hemos visto en los últimos años, es decir, hay todo un proceso acá en Pasto, en la ruralidad, pues de reivindicación de identidades indígenas desde finales de los 90, ¿no? Y ahorita, justamente, bueno, no ahorita, sino desde el 2013, cuando cobra fuerza, digamos, el movimiento campesino, el proceso de negociación con las FARC, bueno, hay también un resurgimiento del campesino, pues, como sujeto político de derechos, y ahorita tenemos, digamos, divisiones bastante fuertes, digamos, en algunos corregimientos de la ciudad, ¿no? Que no debería ser así, porque finalmente son las mismas personas, es decir, si tú ves, son familias
unas que se identifican como campesinos, otros como indígenas, cuyas luchas son comunes, ¿no? Alrededor del agua, alrededor pues del avance urbano descontrolado, de la imposición de estas grandes obras de infraestructura, pero bueno, tienen sus opciones políticas en términos de definirse como campesinos, como indígenas, y esto termina generando discusiones, disputas, digamos, bastante fuertes, ¿no? También encontramos algo que es muy interesante y muy bonito acá en Pasto, y es que, digamos, estos barrios populares que se forman, digamos, en la periferia de la ciudad, son historias de campesinos que llegan a vivir a Pasto, ¿no? Y que ponen, digamos, también en práctica muchas de sus costumbres muy parecidas a la gente de la ruralidad, ¿no? Entonces tienen acueductos comunitarios, ¿no? Entonces tú vas a los surorientales y hay 5 barrios con acueductos comunitarios también, que comparten, digamos, una tradición de gestión comunitaria del agua, pero a partir de los 90 gran parte de quien llega a vivir a estos barrios son personas desplazadas por el conflicto armado, ¿no? Tan fuerte en nuestra región. Y es decir, hay disputas, hay tensiones con la gente pues, de la ruralidad, pero también hay relaciones de solidaridad muy interesantes, ¿no? Entre sectores populares, rurales y urbanos, ¿no? Entonces, esto es interesante verlo en las dos perspectivas, ¿no? Pues tanto en las disputas, tensiones, pero también en los encuentros y en las luchas comunes y conjuntas que existen en estas zonas pues, de nuestro municipio. Nosotros, bueno, identificarse en todo este panorama o como ubicarse en ese panorama es algo complejo, ¿no? Porque nosotros como sea tenemos relaciones con lo que comemos de esas comunidades, con nuestras raíces indígenas, con nuestros ancestros, etcétera, ¿no? Para nosotros que acá que vivimos en la ciudad, ¿qué mecanismos tendríamos como para apoyar y tener una relación como muchísimo más fuerte con esas comunidades? Pues yo digo inicialmente empezar conociendo y caminando y escuchando a la gente, ¿no? A veces uno piensa que esto pues lo va a ver en un libro, en una revista, y es tan fácil, pues para nosotros tenemos al alcance, ¿no? Pues como la posibilidad de ir, visitar estos lugares, conversar con la gente, conocer de viva voz cuál es la realidad que se está presentando, que no es muy difícil hacerlo, ¿no? Es decir, podemos ser, digamos, empáticos, podemos ser solidarios también con estos procesos, reconociendo estas vidas, ¿no? Reconociendo que allá hay, digamos, historias incluso mucho más antiguas que la ciudad, cuyas memorias están todavía, digamos, en los mayores, en las mayoras, pues que hay tradiciones, digamos, muy representativas relacionadas, por ejemplo, a las fiestas, relacionadas, por ejemplo, a la vida y a la relación con la tierra, que podemos irlas a ver, allí reconocerlas, ¿no? Ya hay otros procesos pues, que se están adelantando, que yo creo que podría ser un segundo paso, y es, si ya conocemos qué es lo que está pasando, cuál es la realidad, de alguna manera poder acompañar, quizá difundiendo inclusive, ¿no? Esta realidad pues acá dentro de la ciudad, ¿no? En la academia, pero pues en la misma ciudadanía también en general, ¿no? Que hay luchas, digamos, bastante fuertes por el agua, por ejemplo, ¿no? Que hay todo un movimiento, no solamente integrado pues por indígenas, sino también campesinos, gente pues de los barrios populares, como lo decía, que pretenden, digamos, defender esa gestión comunitaria del agua acá en la ciudad, ¿no? Pues para contarles nomás, a veces no nos damos cuenta de la magnitud de esta realidad, pero casi el 20% de nuestro municipio, es decir, 80.000 personas dentro de Pasto se abastecen de estos acueductos comunitarios, ¿no? Entonces, poder de alguna manera acompañar, apoyar, como les digo, pues reconociendo y difundiendo esta realidad, creo que es importante y es un primer paso quizá en este sentido. Bueno, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Maestro. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna invitación? No, pues, pues en relación a lo que les decía lo último, pues invitarles a los espacios que estamos generando, no solamente desde la universidad, bueno, también abrirles las puertas del
del Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño. Hemos intentado que este sea un espacio, digamos, no solamente colectivo e interdisciplinar, sino que también congregue voces por fuera de la academia, ¿no? Entonces, invitarles a las actividades que se realizan desde el YADAP, e invitarles también en estos procesos que hemos estado acompañando, ¿no? Como la Escuela Motilón. Bueno, no sé si este año podamos volver Ojalá. a abrirla, pero pues con todo el ánimo, pues vamos a seguir generando también estos procesos de sensibilización y de relación pues de la gente con la ciudad, con el campo, ¿no? Porque realmente a veces hemos creído pues que el campo y la ciudad tienen estos límites tan digamos, tan fuertes, ¿no? Tan marcados, pero es lo que les digo, o sea, la realidad y la historia nos habla de que la gente de la ciudad con esta convicción y la gente del campo puede unirse en pos de un futuro mejor, de unas luchas comunes, y creemos que el agua y creemos que la tierra, digamos, y luchar contra esta mercantilización a veces tan fuerte de la tierra y el agua puede ser un motivo, ¿no? Estamos también ahorita en proceso de construcción de la agenda ambiental del municipio de Pasto. Hay un proceso que se viene bastante fuerte de modificación y de formulación de un plan de ordenamiento territorial. Como ciudadanía tenemos que participar y exigir, digamos, la participación en esos espacios, porque es, digamos, la manera, pues, cómo se va a organizar el territorio, ¿no? Y ahí nuestra voz y la voz de estas personas que, como les digo, históricamente han sido desconocidas, tienen que estar muy presentes. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias a Juan, a Sofía, que están detrás de las cámaras. Muchísimas gracias también a Liliana, que hace parte de la coordinación de la Casa Cultural Antiguo Liceo, y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.